una semana y yo me pregunto cuánta gente anda ahí doblegando la rodilla porque no puede ni subir escaleras o porque le truena. No te separes porque está interesante este programa, muy cotidiano y que afecta a gran cantidad de la población. Es el dolor de rodilla, ¿no? Y vaya que sí los afecta y hemos estado viendo que sobre todo las personas de la tercera edad y personas con sobrepeso sufren de este padecimiento. Sin embargo, no nada más ellos están sometidos a este dolor tan extremo, sino también aquellas personas que realizan ejercicio o actividades de alto impacto también están sufriendo de su dolor de rodillas. Sí, pues precisamente vamos a hablar ahorita, vamos a dar primeramente cómo está formada la rodilla, porque pues obviamente una articulación eh, también muy parecida al codo, se puede decir, de extremidad inferior, muy parecida al codo, y de repente nos duele también un El poquito codo. el codo, y no por el hecho de no soltar. Pero tiene relación, ¿eh? Porque precisamente yo analizando ese rato estaba yo buscando una información, una investigación en lo que a veces nos cuentan en relación de las cuestiones emocionales con la cuestión de las rodillas. Y muchos de estos vienen con que no has doblegado, no has doblado rodilla, estás en una cuestión de orgullo, te pones rígido, y sobre todo está casado aquí en la cuestión de este tipo de emociones con la falta de pedir perdón. Fíjate, lo curioso, ¿no? Lo que es el que te digan, es que te duele la rodilla, pues es que es tu orgullo, ni siquiera quieres doblar rodillas, tener sencillez y eso, ¿no? Y es que justamente las personas tenemos enfocado mal el concepto de orgullo. Orgullo es cuando te dejan de hablar, orgullo es cuando me vio feo y yo le regreso la mirada más fuerte. Orgullo de muchas formas, pero de forma negativa, porque el orgullo como tal es sentirte orgulloso de Claro. todas aquellas cosas o beneficios que le has aportado a la humanidad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que qué tipo de orgullo está generando nuestro organismo, ese sentimiento negativo, que es precisamente el que nos está dañando también, pues las Ahora rodillas. sí que, ¿qué tipo de orgullo traes, no? Sí, Bueno, vamos a empezar hoy con resumir un poquito las partes de la rodilla o los elementos que ésta la forman. El elemento óseo, que es una de las partes principales, es una articulación del músculo en la pierna, está formado por tanto en la parte inferior del fémur y se divide en cóndilos. La parte superior es la tibia y sirve de base de apoyo, es precisamente la cuestión de unión, y también tenemos la rótula que protege en la parte por delante el peroné de forma de articulación, pero hay que tener en cuenta que algunos ligamentos se insertan dentro de todos esta formación, como son los meniscos, los ligamentos, la cápsula articular y algunas bolsas llamadas bolsas cerosas. cerosas, que es donde se contiene también múltiples líquidos que también hacen que una fricción sea adecuada. Haz de cuenta una lubricación, ¿no? Para que Y, no rechinen las y lo bisagras, ¿no? asemejo yo a la cuestión de una intoxicación, porque nos hemos preguntado que también las rodillas también se intoxican, se contaminan, Se contaminan. y uno de los casos más de dolor y también de inflamación, pues es la elevación de ácido úrico. Entonces, para poder hablar de los dolores y dar un buen diagnóstico, pues tenemos que ver la causa, Sí, principalmente. en muchas ocasiones, precisamente estas bolsas cerosas se llegan a reventar eh, por algún golpe
A veces la gente ni siquiera se percata del golpe, o en ocasiones sí, y se revienta esta bolsa y entonces empieza a generar inflamación y todo el riego de la rodilla. Y ahí hay que tener cuidado porque muchas veces lo que quieren es hacer lo que le llaman infiltración, sacar todo ese líquido, pero pues ese líquido ya no se puede regenerar. Sí, pues desafortunadamente son efectos que si no se tratan a tiempo, pues laceran. Ese líquido pues es un líquido lacerante, quemante y obviamente desgasta poco a poco la cuestión de cartílago. Entonces mucha gente se pregunta, sobre todo la mayor, llega con dolor de rodilla, ya no puede ni caminar, hay una inflamación severa y también forma parte también de la cuestión interna porque a veces marcan como dolor de rodilla y la afectación es de la parte interna de su organismo y todo va relacionado con el sistema linfático, una inflamación ahí de los ganglios y lo relacionan con una cuestión articular. Cuando la solución es, pues obviamente, drenar tu organismo, desintoxicarlo, bajar de peso, como lo estamos comentando, y obviamente vas a tener una recuperación en algunos casos, ¿no? No en todos, pero sí, una de las mayorías, pues ya vimos las cosas, es el consumo de De carnes rojas, carnes. obviamente de elevación del ácido úrico y los golpes como tú lo estabas mencionando. Una de las cosas, saber cómo se producen las cosas, los golpes, aplastamientos, a veces el hincarte, ¿no? O repentinamente por alguna cosa y no te das cuenta y cae tu rodilla en alguna piedrita, en alguna cuestión lacerante y entonces viene el problema ahí, pues también. O sea, son varios efectos que pueden traer un dolor de rodilla. Y bueno, uno de los puntos más, los medulares que está generando este problema de dolor de rodillas es la gonartrosis. Esta gonartrosis pues se daña, ¿qué es que daña? Pues se daña el cartílago, es un tejido articular, precisamente que se encuentra en una articulación, como son las rodillas, como son los codos, inclusive en los dedos, que tenemos todo lo que nosotros podemos doblar, encontramos ahí este tejido que está conformado por condrocitos, que son células responsables de mantener la integridad de este cartílago y que muchas veces se va deteriorando y tiene que ver también con el consumo de alimentos. Ya desgraciadamente no tenemos una buena alimentación, no nutrimos al cuerpo y de ahí que vienen muchísimas enfermedades. Entonces, esta esponjita que nosotros tenemos en la rodilla, en los codos, que nos permiten el impacto que nosotros realizamos cuando brincamos, cuando caminamos, cuando hacemos algún ejercicio, y este cartílago logra amortiguar los golpes y obviamente no sentir dolor y que no roce hueso con hueso, y que generalmente lo que se logra es una inflamación. Así es que vayan por papel y por pluma porque vamos a dar unos tratamientos para que ustedes puedan ayudar a que este malestar pues pueda ir minimizando o mejorando. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con varios tratamientos, pero sin antes decirles la importancia de lo que es precisamente la alimentación y bueno, evitar ejercicios de alto impacto. Y bueno, no nada más se da por esto, ahorita vamos a ver otras causas por las que se puede presentar un desgaste de cartílago, pero también se puede dar en la columna y también se puede dar en la cadera. No son exclusivos de las rodillas este desgaste de cartílagos. Sí, hoy en día está muy en boga en lo que es el colágeno hidrolizado, qué sé yo, La tantas grenetina. cosas, grenetina, el comer patitas de pollo, muchas cosas que hacen que nuestro cuerpo tenga esa cuestión gelatinosa y una elasticidad, pues se ha comercializado mucho este tipo de productos
y pues de repente pues encontramos mejoría con algunas cuestiones de suplementos, pero también vas a dar algunas cuestiones también de herbolaria y algunos mensajes para que puedas tratarte este problema de rodilla. Uno de los efectos que causa dolor es que seas deportista de impacto, como lo acabas de mencionar, y muchos de los futbolistas sobre todo causan ese tipo de problema de los meniscos, que son unas bolsitas que al momento de estar golpeando constantemente por el juego, por todo lo que tú quieras presentar en esa actividad, pues llega el momento en que se van desgastando y a la larga no pasa en el momento, sino después. Y la pregunta a tu paciente es, ¿jugó usted? ¿Hizo deporte? Yo era futbolista. Y ahí es donde te das cuenta que los impactos poco a poco van lacerando la parte del componente de las rodillas. Entonces, pues esa es una también de las causas que esto ocasiona un dolor de rodilla. Y bueno, aquí hay que tomar en cuenta, es algo muy importante que para regenerar el cartílago, pues es un poquito complicado, ya que precisamente los condrocitos no, su densidad es muy baja, y su volumen pues no puede generarse en porcentaje máximo, ya que estos no tienen la capacidad de migrar. Entonces, estos no se pueden producir en otras partes del cuerpo que no sea la área local, y si nosotros no le damos la nutrición adecuada también para que ellos se puedan estar reproduciendo, pues entonces ahí vamos nosotros perdiendo esa capacidad de producción de cartílago. Sí, hablando de de las cuestiones de localización de dolor, porque en la exploración tenemos que ir canalizando cada zona de la rodilla para saber el efecto y cuál es el motivo del dolor de la rodilla. Y te voy a poner unos ejemplos. El dolor sí es el dolor de enfrente, en la zona de la rótula o casco, como le llaman. Esto ocasiona un efecto por causa de una bursitis, puede ser, o una artritis. Entonces es importante que también, si tú andas ya con dolor de rodilla así tremendo por ese lado, pues también veas tus antecedentes también familiares, si dentro de tu familia, papá, mamá, abuelos, tuvieron ese tipo de problemas en cuestión de artritis reumatoide. Y sacar un estudio para que puedas ver tu perfil reumatoide y pues ver y esto pues es tratado por medio de pues anestesias y también parar ese proceso degenerativo y de inflamación, que esa es la parte afectada, Y ¿no? justamente para la artritis, ahorita recordé algunos tratamientos, como son los baños de sal de Epsom o sal inglesa. Esto les va a ayudar a disminuir el dolor. Esto es de forma externa. Hay que conseguir sal de Epsom o sal inglesa. Y bueno, si no tienen una tina de baño en casa, pueden poner una taza de sal en una manta de cielo y colocarla en la regadera y estarse bañando de forma normal, ¿no? O en su defecto, pues meter en un bote de 20 litros de agua, meter las piernas ahí para que disminuya el dolor. Y recuerden que ya habíamos hablado del cloruro de magnesio, ¿te acuerdas, Paco? Pues Sí, hubo un programa y es muy bueno esto también para esto. este cloruro de magnesio justamente nos va a servir para este tipo de problemas, pero es importante que lo acompañen con extracto de ajo o un ajito. Estas dos combinaciones nos va a ayudar a que a que haya un retroceso de problema de artritis. Sí, hay que hacer un buen diagnóstico porque la gente anda de un lado para otro, pues buscando la solución y de repente pues no se da un buen diagnóstico. Eh, Hay que tener una cuestión de una placa, hay que a veces ir más allá a una resonancia magnética
Y hay tantas enfermedades relacionadas con la rodilla, como es ligamento cruzado, como es la cuestión, como te digo, la artritis reumatoide, alguna bursitis, alguna enfermedad conocida como Schotter, que también son partes de inflamación en la parte baja de la rótula, y a Ujú. veces son tratamientos que se pueden hacer a veces tan sencillos y puedes darle solución a este tipo de problemas. También está la condromalacia. Y sí, fíjate que en muchas ocasiones traemos un pensamiento de necesito algo fuerte, algún medicamento fuerte. Y a veces no, el cuerpo es tan misterioso que requiere con terapias sutiles que reacciona inmediatamente. Por ejemplo, podemos hacer en este caso ejercicios de elasticidad y de estiramiento y nos va a ayudar precisamente a que se reduzca este problema de dolor. Sí, obviamente la cuestión sedentaria pues te va a traer también problemas de lubricación, falta de movimiento y esto pues es también ocasionar por la causa de los alimentos, la inflamación, todo esto. Y hay también por parte de luxaciones, ¿no? O también por la debilidad también de la cuestión de ligamentos. Hay personas que les da vuelta hasta la rótula completamente. Y tan fácil que hacen, le dan la vuelta, bueno, vaya, lo regresan y se quitó el problema, ¿no? Y siguen normalmente. Para esto, pues hay que fortalecer este tipo de ligamentos, pues obviamente como ya hablamos, con algunos suplementos, como es la grenetina hidrolizada y el colágeno. También hay dislocaciones que te pueden llevar a desgarramientos y esto pues también te genera un dolor de rodillas. Hay otro problema que se llama ratón articular, que también es una lesión del cartílago, en el límite del cartílago y el hueso. Y bueno, los tumores óseos que también te generan un problema articular en la rodilla. Entonces, por eso de ahí la importancia que ustedes acudan con un médico, con un especialista, para que puedan tener un buen diagnóstico y de esa forma les puedan decir con exactitud cuál es el problema que tienen, porque, pues como lo acaba bien de decir Paco, la rodilla está conformada de una anatomía bastante extensa y dependiendo de dónde se encuentra el daño, pues es el diagnóstico que te van a dar. Uh-huh. Sí, así es. Te voy a decir algunas cuestiones de poder, pues más o menos darte una orientación, pero eso tiene que ser por medio de alguien que esté relacionado con este tipo de atención, pero hay algunas causas que debes de enfocarte bien. Una, si te duele solamente una rodilla o si te duelen las dos, ¿sí? Porque ahí son diferentes problemas, ¿sí? Si tienes solamente por un lado una frecuencia de dolor de una sola Rodilla. rodilla, esto viene relacionado con problemas meniscales, ¿sí? Entonces relacionado con los Con los meniscos, meniscos. o una tendinitis, una inflamación o lesiones de cartílago, es decir, asociado a un trauma deportivo de Un movimiento, de esguince, golpe, una torcedura. ¿sí? Pero si también el síndrome doloroso de rotuliano es motivo y consulta habitual más frecuente en las mujeres, pues también hay que ver el desgaste en la cuestión de calcio, de todas esas cuestiones cuando son madres, pues van desgastando constantemente minerales. Entonces, los suplementos son muy buenos para este tipo de situaciones en la mujer. Yo por eso les recomiendo mucho que consuman ajo, este ajonjolí, es que empezaba con A, ajonjolí, y la chía. La chía también tiene un gran aporte de calcio de forma natural. Diario la podemos agregar. La chía, recuerden que la chía tiene que estar hidratada porque un efecto secundario es que si la consumimos de forma directa, esta contiene mucílagos y con la saliva empieza a hincharse, entonces nos podemos ahogar. Entonces es importante que la hidraten, ya sea que la agreguen a una jarra de agua o inclusive en su cereal con los mismos líquidos esta
estos mucílagos se van a expandir y ya no corremos el mismo riesgo. Entonces, excelente para consumo de calcio, chía y ajonjolí. Bien, y una de las cosas que a veces en esos padecimientos, uno de los elementos ricos nutrientes y que puede ayudarte mucho es el aceite de semilla de uva. El aceite de semilla de uva es excelente para ese tipo de padecimientos en que subo escaleras, en que no me puedo mover, como ahorita uno de los oyentes y que nos está preguntando que le hace falta, ¿qué dice? Cuando estoy sentado mucho tiempo me duelen las rodillas, pero luego con ejercicio y movimiento me siento mejor. Aquí hay que abordar la cuestión de lubricación. Sí, de lubricación y esta recomendación para ti pues es que consumas aceite de uva. O sea, le hace falta aceite a la bisagra. Pues prácticamente sí anda rechinando, ¿no? Anda Hay muchos rechinando. que truenan, dice, mira cómo me truena, y hasta lo hacen así como, "Ay, me truena, me truena". O cuando se hacen en cuclillas y se levantan, pues hay un tronido, pero no hay dolor. Es una cuestión de solamente de ruido, pues es parte de una lubricación y pues lo podemos solucionar, ¿no? Otra recomendación que podemos dar para que ustedes tengan una mejor calidad en sus rodillas es importante el peso. Sin embargo, Paco, yo he visto personas que no tienen problemas de obesidad y les duelen las rodillas. Sí, la cuestión es que se riega el líquido sinovial, pero también la cuestión de la persona que es delgada, fíjate, curiosamente, mucha gente que es delgada trae muy elevado también el ácido úrico, ¿sí? Mucho Y consumo de carnes. sí, de purina, solamente proteínas y hay una cuestión que te detiene ahí, te lacera y hay gente también, hay personas, que, sobre todo varones, que consumen cerveza. Ah, Y sí. entonces ahí vienen también los Las problemas de dolor de purinas. rodilla, ¿sí? O y andan con la gota llamada, por así que todos estos tipos de padecimientos son fáciles de identificar eh, en la cuestión de que se te ponga roja la rodilla o se te ponga rojo el dedo gordo, por decirlo así, del pie. Eso quiere decir que tenemos ahí un problemita de elevación de ácido úrico. O también aquellas personas que traen en la nariz completamente roja y que tienen granitos así, es que algo está pasando con el metabolismo de la cuestión de las purinas, ¿sí? Otra de las puntos que podemos utilizar para mejorar la calidad de nuestras rodillas es el uso del frío y el calor. Esto nos va a aportar numerosos beneficios y podemos poner una bolsa de agua caliente para que se relajen nuestros tejidos y posteriormente vamos a aplicar unos bañitos de agua fría, obviamente en la zona se llaman baños alternos y esto va a ayudar a que se relaje, que desinflame y que se calme muchísimo el dolor. Sí, hay también unos padecimientos relacionados con el desgaste, eh, vaya, óseo, y van generando algunos picos que van, ahora sí que vaya la palabra, lacerando, picando el nervio, y entonces se hace como una especie de, pues, lacerado que inflama el tendoncito y luego de repente le llaman también cruzado, ¿sí? Nervios cruzados, Nervios cruzados. ligamentos cruzados y esto también pues se puede hacer por medio de manipulación, de movimiento alfabiótico, obviamente como con un movimiento de fricción para que pueda acomodarse ese tipo de articulación. Fíjate que ahí les ayuda muchísimo el vendaje neuromuscular aplicado en la zona afectada. Les va a ayudar muchísimo, sobre todo también para darles soporte. El vendaje les ayuda es como una forma de soportar todo ese peso y de ir cargando, valga la expresión, ese problema de sobrepeso que nos va a ayudar a que el dolor se vaya minimizando. Entonces es como una faja
en la rodilla. Bueno, este tipo de vendaje es un vendaje que hace la labor de tus ligamentos y se pone para que poco a poco tu mismo organismo con nutrientes vaya recuperando. Es como tener un soporte, como una ayuda, ¿sí? Y se pone de diferente forma, de diferente posición y de acuerdo a la anatomía de tu rodilla. Y entonces hace que como si alguien te estuviera deteniendo la rodilla mientras caminas, ¿no? Y esto, pues, con ese soporte, pues tu recuperación va siendo poco a poco. Inclusive hay un vendaje especial para cuando las personas tienen líquido en la rodilla que nos puede ayudar a mover esos líquidos, a drenarlos y obviamente el paciente mejore, tenga una mejor calidad de salud, pero también mejore de forma natural, no tener que estarlo infiltrando. Sí, y acabas de tocar ese punto de laceración. Comenté en el principio que a veces son problemas de depuración de la situación de ganglios inflamados. Hay mucha gente que dice que le duele la rodilla, sobre todo personas que tienen una obesidad tremenda y que andan diagnosticando lo que es el peso. Sí, tienen mucha razón. El peso, pues imagínate no poder cargar todo eso y empieza a lacerar. Pero la parte primordial de ahí es el estancamiento de un funcionamiento de tus ganglios. La parte interna se ve gordeta, se ve inflamada y cuando haces una exploración presionas tantito y es como si le pisaras un globo pero que estuviera sumamente hinchado esperando ahí a que se drene y sin embargo ha tenido mucho tiempo ahí de estancamiento. Entonces hay que ayudar a ese tipo de personas con una buena depuración. Vamos a hacer un corte y regresamos con ustedes. No se separen. Haremos una breve pausa. No te vayas. Hola, bienvenidos a Zenvi Radio. En tu programa Prevenir para Vivir Mejor, aprenderemos juntos sobre terapias alternativas y complementarias. Además, encontrarás un espacio para compartir tus ideas y platicar con especialistas en salud. Descubre mucho más todos los lunes de 9 a 10 de la mañana por www.zenvi.mx/radio. Conducen Julieta Escobar y Francisco Chávez. Ya estamos de vuelta en tu programa Prevenir para Vivir Mejor. Pasando a nuestra segunda etapa, creo que por ahí tuvimos un problemita con la transmisión de Facebook. Pueden las personas que no hayan logrado escuchar la primera parte, vamos a estar retransmitiendo el programa por www.zenvi.mx/radio. Y bueno, ahorita viene la segunda parte. Vamos a hacer rápidamente una recapitulación para las personas que nos estaban viendo en Facebook, pero que ya no se pudo transmitir. Y no se pierdan este tema tan importante. Todo lo que ya vieron, todo se grabó y ya se publicó. Bueno, y hablábamos del dolor de rodillas, Paco, que generalmente son por traumas, por dolor, por traumas, por el exceso de sobrepeso, por tumores y una serie de situaciones. Hay gran cantidad obviamente, de consecuencias del dolor de rodilla y estas tienen que ser bien observadas porque a veces son confundidas, a veces son mal diagnosticadas y a veces son tan sencillas de solucionar, pero a la larga lo llevan al quirófano. Y hay también tantas personas con esas cuestiones de hacerse en cuestiones lícitas, de hacerte que te van a operar y a veces ni lo hacen, ¿sí? Y yo he tenido varios casos de pacientes que llegan y me operaron, pero no quedé.
¿sí? Y todo esto va protegido por las cartas de responsiva y tú ya firmaste y te dicen, no va a quedar usted al 100%. Y una estos avisos es cuando la persona mayor que está padeciendo estas situaciones, pues les ofrecen un servicio y realmente no hay una buena recuperación. No les Y luego a hicieron nada. veces no les hicieron nada y a veces dicen, pues es que también es su edad. No les hicieron nada, pero ya cobraron. Sí, desafortunadamente estamos en un lugar donde hay mucha persona que abusa de esta situación. Entonces, estábamos hablando, que no pudieron escuchar a aquellas personas que nos siguen en Face, pero las consecuencias, para poder hacer un diagnóstico tenemos que ver la consecuencia del problema, y uno de ellos hablábamos que es la cuestión de alimentos, la elevación de proteína, la cuestión de ácido úrico. La otra puede ser en la cuestión del deporte, pues algunos golpes constantes que a la larga pues dejan secuelas, y entonces ya hablamos de una cuestión de meniscos. Mm. Otras de las cuestiones también platicamos ese rato, que eran en relación a la cuestión del sistema linfático, la cuestión de los ganglios, que hay inflamación interna y este tipo de cuestiones. El dolor también se relaciona con problemas y enfermedades crónicas degenerativas como la artritis. Sí. Sí, y bueno, también comentábamos lo que son las recomendaciones para mejorar tu calidad en tus rodillas, como es mantener un peso correcto, como es el uso de baños alternos o de terapias alternas de frío-calor. Y bueno, otra de las cosas, bueno, esta de la terapia de frío-calor pueden poner una bolsa para los que no nos estaban escuchando, viendo, una bolsa de agua caliente en la zona afectada y después unos paños de agua fría. También es importante dormir en superficies planas, porque a veces dormimos todos chuecos, las rodillas también no están en posición y de ahí es que se van desfasando. A mí me sorprende mucho porque cuando voy con un amigo que es quiropráctico y le llevo a algún paciente, porque obviamente yo no soy quiropráctica, veo que les ajusta todo, rodillas y bueno, dices, pero ¿por qué las rodillas? Y justamente nos habla por las malas posiciones que tenemos, tanto para sentarnos como para caminar, pero sobre todo para dormir. Entonces es de ahí la importancia que nosotros debemos dormir con una almohada en medio de las rodillas para que tengamos una alineación en las rodillas, pero también en la columna. Otro ejercicio importante es el ejercicio para aumentar la fuerza en los músculos. Aquí es importante, ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones, caminar. Si bien no podemos hacer ejercicios de alto impacto, pues hay que caminar, pero caminar con la idea de que no llevamos nada cargando, de que no tenemos prisa, de que vamos a ocupar esos 30 minutos para nosotros, para darle un apapacho al cuerpo. Y fíjense, o sea, nos va a ayudar a activar la circulación, a drenar toxinas, a mantenernos relajados, a que haya fuerza en los músculos, solo con 30 minutos de caminata. Fíjate que ahorita estaba yo así imaginándome el caminar. Hay gente que vive en peldaño, o sea, en lugares que tienen una inclinación tremenda, y a mí me sorprende la facilidad que tienen de acostumbrarse a estar subiendo, estar bajando. Sí. Mi madre vive en una zona alta y yo veo que sube, baja y también anda con ese tipo de problemas, ¿no? Y uno llega y con el hígado de fuera. Y uno llega y no, de veras que es tremendo. Pero esto también es por falta precisamente de ejercicio, como tú lo acabas de comentar. Tenemos que adaptar a nuestro organismo a que camine, pero también nuestros partes de extremidades inferiores también requieren de protección, y esto también va relacionado con el calzado. ¿Qué nos puedes decir, Yuli, del calzado también? Híjole, bueno, el calzado para las que nos Sobre todo encantan ustedes. las zapatillas. Pues precisamente el calzado va a hacer que, sobre todo las zapatillas, que se dañe la columna,
y al dañarse la columna impacta también en las rodillas. Entonces, siempre debemos de tener un calzado suave, cómodo, confortable, con una suela gruesa para que esta amortigue todo el colchón. Impacto, exactamente. Los tacones deben ser de 10 centímetros de altitud y de preferencia gruesos. ¿Cuántos centímetros? 10. ¿No qué? ¿10 qué centímetros? 10 centímetros. No estamos hablando de los tacones, sino de tacón bajo, que son 10 centímetros. De ancho. Sí, pero también lo máximo, porque los otros son de 20, de 30. Bueno, ustedes conocen más de esto, yo realmente a lo mejor me estoy... Sí, no, 10 centímetros. No estoy ubicándome bien en lo que estás hablando. No, 10 centímetros, estos sí son como 5 y estos son 10, porque los otros son 20, 30, y bueno, ahora está hay de plataforma, ¿no? Sí. Números de... Entonces, debemos de tener siempre zapato bajo para evitar dañar la columna y esta genere un daño también con un impacto hacia las rodillas. No, y que le llaman que de aguja y que de palillo y quién sabe qué tanto, ¿no? Y bueno, sí, y luego también afecta lo que comúnmente conocemos como el juanete, que es la alteración en la parte del dedo gordo, parte baja, y son rupturas también, que un día vamos a hablar de eso también, para poder solucionar ese tipo de problemas, porque sí es estéticamente y aparte, pues es una consecuencia también de una artritis reumatoide. Y finalmente los tienen que operar, pero ¡ay, cómo duele la operación! A mí me lo platicó una amiga, yo todavía no paso por eso, pero duele mucho porque hay que limar el hueso. Entonces, aguas con eso, mejor traten de utilizar calzado confortable y evítense todos estos... Decían que no caminaras descalzo, porque te iban a crecer los juanetes, ¿no? La cuestión es el cambio brusco de temperatura. Sí hay cierta razón en eso de que traes los pies sumamente calientes y luego los metes a una zona fría. Sucede tanto en los pies como en las manos. Si tú estás cocinando, si tú estás obviamente calentando completamente tus manos y luego vas al agua fría, pasan este tipo de procedimientos. Hay personas que, por ejemplo, las que venden pollo, las que venden cosas congeladas, están constantemente con las tijeras dando movilidad y están calentando la articulación, pero también están agarrando el pollo frío, por decirlo así, congelado, y entonces desafortunadamente estas personitas traen todos los dedos todos deformados. Y fíjate que ahorita me hiciste que recordara a una paciente, la señora Martita. Ella vendía pollo y era una persona muy chaparrita, y entonces a la hora de hacer el aplanado del pollo, pues tenía que utilizar todo el brazo. Entonces tenía años sufriendo con el dolor de la articulación, y médicos, tratamientos analgésicos, etcétera. Entonces, algún día llegué a ir a su espacio de trabajo y veía que, bueno, la barda le quedaba hasta acá y ella tenía que hacer el aplanado, ¿no? Entonces, todo el peso, pues lo estaba haciendo con el brazo. Entonces le dije, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir, vamos a poner una barda en el piso para que usted pueda subir y quede a la altura del ombligo, y entonces haga el ejercicio, pues sí, los movimientos cotidianos, ¿no? Pero no nada más con el brazo, sino con todo el cuerpo. Y se le quitó el problema. Sí, a veces son relacionados con malos movimientos. Hay faltas también a veces de calentamiento y suele suceder, bolita, por favor, ¿no? Y ahí vas y no tienes el calentamiento, no estás con un calentamiento previo, y de repente les pasas la bolita creyéndote tú un crack y ya viene y ya te tronó la rodilla, ya hubo algún efecto ahí, pero también por falta de calentamiento, ¿sí? Y falta de actividad, de movimiento. Así es que todas esas personas que están haciendo ejercicio y que llegan tarde
y empiezan a hacer sus actividades sin calentamiento, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque no las queremos ver sufrir el día de mañana con un problema de dolores en las articulaciones. Sí, hablábamos de los tratamientos. Bueno, ya vimos la cuestión de vendas neuromuscular que ayuda a la protección y a la recuperación. Acupuntura. La acupuntura es excelente, no saben, siempre y cuando el diagnóstico sea bien localizado. Y obviamente todos los ligamentos empiezan también por la rigidez a ponerse rígidos, vaya la redundancia, a ponerse duros. Y la acupuntura lo que va a hacer es doblegar este tipo de rigidez y obviamente le va a dar una comodidad al movimiento articular. He tenido muchos pacientes que han tenido esa recuperación, personas que realmente no podían caminar, que llegaban completamente llorando, ¿sí? Entonces, la acupuntura es muy buena, la Terapia cuestión de neural. terapia neural es lo que iba a comentar, la filtración de algunas, también terapia, yo utilizo la cuestión de terapia, de hemoterapia, que es también una filtración, y me da muy buenos resultados, pero eso tiene que ser bien ubicado en las zonas, localizar bien el punto, darle la atención y darle un mantenimiento a esta articulación llamada rodilla. Otra forma de mejorar es ir a hacer ejercicios de estiramiento, como es la yoga, el tai chi, que son técnicas bueno, la yoga no, la yoga es para todo el público, desde los niños muy pequeños, porque inclusive en la yoga lo que se realiza son ejercicios de estiramiento, de elasticidad. Entonces tú te puedes voltear al revés y al derecho, puedes inclusive con tu propio cuerpo hacer un arco sin lastimar, pero obviamente va de forma ascendente, poco a poco haciendo tus ejercicios. Y el tai chi, que el tai chi está recomendado para generalmente las personas de la tercera edad, porque son movimientos muy, muy lentos, donde ejercitas todo el cuerpo, pero también son ejercicios que se hacen de elasticidad. Entonces tú puedes, de verdad hay personas sorprendentemente de la tercera edad que tienen, bueno, una elasticidad muchísimo mejor que nosotros. Hace unos días hubo un curso de masaje vertebral aquí y estuvieron viendo la elasticidad de todas las personas, y justamente 2 personas que vinieron al curso y que estaban haciendo yoga, no, bueno, tú les podías voltear la pierna hasta el otro extremo. Y yo, pues, apenas si alcanzaba un poquito, porque no tenía la elasticidad que ellos tienen, que además tienen años haciendo yoga. Fíjate que hablar de yoga es sumamente una cuestión muy profunda, porque precisamente no es la cuestión de hablar de movimientos de elasticidad, por eso dicen, yoga también es cuerpo, mente y alma, movimientos, enfocan muchas cuestiones de serenidad, de concentración, de limpiar tu mente y también pues te va a ayudar mucho a la cuestión emocional. Entonces, y el tai chi, pues ahora sí que yo puedo decir que también los jóvenes tenemos que ir basándonos en este tipo de terapias, conociéndola y haciendo ese tipo de movimientos, porque pues sí va a llegar el día en que ya estén grandes y entonces el que no esté relacionado con esto, pues va a tener que aprenderlo de repente con un grupo de la tercera edad, que es donde los están mostrando y se está haciendo grupos que han hecho que la vida de las personas cambien, pero también la relación entre ellos. Y nos preguntaban en el público, ¿puedo correr si me truenan las rodillas? Mira, la cuestión de tronarte las rodillas, algo está pasando, hay un desgaste, pero también puede ser, lo habíamos comentado hace rato, que pueden ser las bolsitas que están ahí regando algún líquido. Si no hay dolor, puedes empezar a hacer ese ejercicio y se va a ir quitando poco a poco. Obviamente,
tienes que tener unos suplementos alimenticios que vayan ayudándote a esa cuestión. Y también acudir a un especialista alfabiótico o a un quiropráctico para, como lo acabas de comentar hace rato, hacer los movimientos de crepitación y entonces empezar a dar un estiramiento y que no roce también hueso con hueso o ese tipo. Sí se puede. Y claro que puedes hacer ejercicio, pero la recomendación a veces es trota, camina, no corras. ¿Sí? Pero de Entonces, todos modos al trotar hay impacto, no, mira, bueno, yo sí les recomiendo movimiento. Todo lo que esté en movimiento te va a ayudar. pero no de impacto. No de impacto, obviamente, pues la zumba como esa que está en brinco y brinco y todas esas cuestiones, pues a veces no nada más sus rodillas, te pega toda la columna y hasta la cuestión cervical, qué sé yo, todo este tipo de problemas, pero sí tienes que primero prepararte, ir con alguien que te pueda decir puedes o no puedes hacerlo. Pero yo no te podría decir si la rodilla se truena, tiene que haber una consecuencia. Entonces, para eso hablamos hace rato que tenemos que ver la razón y el por qué está sucediendo esto. Y muchas ocasiones también me ha tocado ver algunos pacientes que no tienen dolor, no tienen inflamación, no tienen líquido, pero les crepita la rodilla y a su papá y a su abuelito y a sus hermanos les crepitan las rodillas y tampoco tienen mayor malestar. Es por una formación genética también, tipo obviamente, de nutrientes que hacen falta. También en la gestación, tú le vas dando a tus hijos la calidad de vida que tú quieres dar. Por eso es importante que personitas, mujercitas que están embarazadas, y aún el papá, porque esta cuestión de relación es mutua, porque pasan genes que también pueden traer algún tipo de trastornos y esto, pues obviamente es la familia que truena, ¿no? Tú lo estás diciendo, es familia, el papá, la abuela, todos. Pero es también en la cuestión sedentaria, a veces pues, todos se la viven ahí sentados en los sofás, viendo la televisión, no hay un movimiento, pues obviamente de ejercicio. Y esas personas van a estar padeciendo constantemente de De problemas de problemas. todo el cuerpo, no nada más de la rodilla. Otra terapia que podemos recomendar son los masajes continuos que son muy cercanos a la área que se encuentra afectada porque esto va a ayudar a relajar el músculo y va a generar que se fortalezcan estos. Entonces, sí sería conveniente que ustedes vayan a darse un masajito. Otro tratamiento fabuloso es nuestra querida y bella aloe vera, que nos va a ayudar a desinflamar también. Y esta, bueno, pues lo que pueden hacer es licuarla. La pueden licuar con una cáscara de naranja y miel y la van a aplicar en la zona que se encuentra afectada. Esto lo van a hacer 2, 3 veces al día. O sea, ya lo tienen en un contenedor, de preferencia de cristal, recuerden, y traten de aplicarlo. Y ya con una toallita de esas de mojaditas de bebé, pues retiran el cataplasma y vámonos. Dolores articulares muy fuertes puedes usar la trementina, que es muy buena. También hay pomada de trementina que ayuda mucho a la cohesión articular. Esto pues es la parte del locote, obviamente la sábila del locote, la puedes también poner un buen vendaje, pero también tener esa precaución de no hacer cambios de temperatura bruscos, ¿no? No usar la trementina y de repente irte a bañar con agua fría y todo esto. Y la gente nos preguntará dónde la podemos conseguir. Bueno, hay un mercado que se llama Mercado de Sonora, donde podemos conseguirla. Te venden frasquitos de Gerber. También donde venden carbón, también te las venden a Ajá. veces casualmente, Y en los tianguis. otro lugar donde yo lo vi fue en Amecameca, ahí en el mercado enfrente de la iglesia, te venden, ahí están todas las personas con todos sus frasquitos y te llevas tú tus frasquitos de trementina. Sí, ya hay muchos compuestos que vienen a base de esto, son buenos. Otra de las formas también de poder darle una pues, disminución de dolor y que tengas una elasticidad buena es poner hojas de, de esta hierba para cocinar, que es hoja santa.
la hoja santa, ponerla, pasarla calientita y te la pones en la rodilla, cubriendo la rodilla, y también te va a ayudar bastante. Y cómansela porque además sabe riquísima. Sí, sí, sí. Otro tratamiento que podemos hacer es utilizar, ya en algún momento también habíamos hablado de la semilla de aguacate, o sea, del hueso de aguacate, que además sirve para problemas de prostatitis y nos ayuda a desinflamar, tiene radicales libres, entonces la pueden ustedes rallar, meterla en un frasco con alcohol y dejarla ahí macerar unos días y después aplicar en la zona afectada. Pero también pueden ustedes rallarla y hacer unas infusiones para que lo tomen como agüita de uso. Entonces, eso les va a ayudar bastante. Otra de las cosas también puedo recomendarte es el barro. También es buenísimo ponerte cataplasmas de barro con algún té de árnica, podría ser. Y también puedes ponerte cataplasmas de zanahoria rallada. También tienen buenos nutrientes, betacarotenos, y ayudan también a la cuestión articular. Está el arpagofito, que también es una planta que nos va a ayudar para quitar el dolor y desinflamar. Excelente, sobre todo la gente que tiene problemas de artritis y un dolor muy muy fuerte. Tenemos también el clavo, también lo podemos meter a macerar en alcohol para que se nos quite este dolor. Tenemos también la cúrcuma, el jengibre, para que podamos bajar la inflamación. Hay muchas formas de tratar, ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues pueden hacer un macerado en aguardiente y colocarla en la zona afectada. Está también las pomadas de marihuanol, que ahora sí, lo que te venden decía, en el cualquier... cannabis es muy, pues ya saben que esto es de los tratamientos de los abuelos, de la cuestión reumática y de dolor articular. Entonces son muy buenos también. Y bueno, esperamos que les hayan servido todos estos tratamientos. Se nos acabó el tiempo. No sin antes comentarles que estamos ya iniciando los días sábados de 2 a 4, de 3 a 5, perdón, de la tarde, el diplomado de masaje. Y los días lunes vamos a abrir nuevo grupo con Paco, los días lunes de 10:30 a 12:30, también masaje. Este sábado abrimos el diplomado de herbolaria de 9 a 11 de la mañana y estamos abriendo el último domingo de cada mes de 9 a 6 de la tarde el diplomado de terapia floral con la psicóloga Michelle Valenzuela. Va a ser una clase por mes, solo van a ser 6 clases donde vamos a ver lo que son terapia floral, flores de Bach, flores del Mediterráneo, esencias áuricas. Tenemos también este domingo el taller de ciática y lumbalgia con David Negrete. Este va a ser de 10 a 3 de la tarde, es único taller. Y bueno, tema del próximo lunes, fíjate, va a estar también muy interesante. Vamos a hablar de EPOC, o sea, eficiencia pulmonar, y es muy importante. Y va relacionada con problemas de tabaquismo. Entonces, no te lo pierdas la próxima semana, va a estar interesante. Esto es porque realmente tenemos una gran cantidad de problemas de cáncer, tanto de garganta como de problemas en los pulmones. Entonces, pues va a estar interesante este programa, para que aquellos que quieren dejar de fumar, pues también lo hagan. Yo sé que es difícil, pero nada imposible. No imposible. Claro. Bueno, entonces, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. No se olviden de darle un like, de compartir. Este trabajo es para que la gente se concientice de su situación, tenga una mejor calidad de vida en conjunto con sus seres queridos. Hasta la próxima. Hasta luego, que les vaya bien, bonita semana, desde luego. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos tu atención y participación. Ahora te invitamos a escuchar las repeticiones a lo largo de la semana y no olvides que tenemos una cita en vivo todos los lunes de 9 a 10 de la mañana donde aprenderemos juntos a prevenir para vivir mejor. Hasta pronto.